día de hoy. Dentro de nuestra temática hemos tenido ya varias clases, las cuales vamos a manejar en consecución. Y en ese sentido tenemos el día de hoy dentro de la asignatura, por favor si me ayudan con las láminas, tenemos lo que es clasificación de los recursos de la empresa. No se olviden que estamos en la asignatura de emprendimiento y gestión para los estudiantes del tercero de bachillerato, ¿sí? Entonces vamos por favor a la primera lámina ¿sí? Como decía anteriormente, la clasificación de los recursos de la empresa es el tema general del día de hoy en clase, ¿sí? Vamos por favor para la siguiente lámina. Tenemos ahí un objetivo que es muy importante que debemos cumplir hoy. A ver si me ayudan quitando la claqueta de abajo. Ok, muchas gracias. Exponer los principales recursos y mecanismos para la fabricación de un bien o la producción de un servicio para el nuevo emprendimiento. No se olviden que ustedes tienen elegido un grupo con el cual trabajar. Lo que vamos a detallar en este caso es todos los recursos que su empresa o su emprendimiento va a necesitar para un proceso productivo y en el futuro poder tener un mecanismo adecuado para que esa empresa o ese emprendimiento obviamente tenga una vida útil, ¿no? Los recursos de la empresa son todos los bienes, en este caso, o recursos de los cuales dispone esta organización, que son necesarios para realizar su actividad, ¿sí? Pueden ser de cualquier tipo, puede ser persona, puede ser maquinaria, puede ser dinero o tecnología, entre muchos otros recursos, inclusive hay intangibles que muchas veces no se ven, pero que son importantes para la empresa, ¿sí? Pasamos, por favor, a la siguiente lámina, ¿sí? A la siguiente, ya está. La siguiente, por favor. Muy bien. Dentro de esta clasificación de los recursos vamos a tomar en cuenta primeramente lo que son los recursos humanos, ¿sí? El recurso más importante de toda organización viene siendo el conjunto de personas que laboran para esta misma, ¿sí? Porque si no hay este talento humano, no hay este recurso, prácticamente las cosas no se pueden ejecutar dentro de cualquier empresa. Hasta para presionar un botón necesitamos que las personas estén allí para que puedan realizar pues el mecanismo de aplastar un botón o simplemente arreglar una máquina, etc. Entonces, sin máquinas igual el ser humano prácticamente hace que estas máquinas funcionen. Y sin máquinas el proceso productivo en muchas empresas no puede funcionar. Características importantes de estos recursos. No son de propiedad de la empresa. Sí, puede ser que el personal esté capacitado, tenga alto conocimiento, pero no le pertenece a la empresa porque las personas obviamente somos seres independientes. Las personas somos seres que no pertenecemos directamente o no nos venden por un valor. Sí, por eso es que no son de propiedad de la empresa, aunque forman parte importantísima de la empresa. Sus habilidades son los recursos intangibles. Todas las personas tenemos características, funciones y inteligencias diferentes para poder aportar a esa empresa y que obviamente de alguna manera contribuyamos con el proceso de producción de la misma. Otra cosa importante, coordinan al resto de recursos. Es importante que sepan que entre el conjunto de personas que existen dentro de una empresa, todo tiene que funcionar en armonía, ¿sí? Y podemos en este caso tener personas sujetas a tener una función, pero estas funciones tienen coordinadores, ¿no? Tienen personas que las coordinan para que puedan funcionar adecuadamente. Cuanto más conocimiento, mejor remunerados. Las personas que generalmente tienen conocimientos técnicos o especializados en algún área siempre van a generar un bien mayor o un beneficio mayor a la empresa y eso obviamente tiene una remuneración adicional que las otras personas. Estamos pasando las láminas, por favor. Hey. Regresemos por favor a la lámina. Se está yendo automáticamente. Pedimos disculpas. Pongámosle pausa, por favor. Ahí, ya. La siguiente, por favor, pasamos. Ahí. Ya. Por ejemplo, el recurso humano de la empresa, estamos hablando justamente que es un montón de personas, un conjunto de personas que están haciendo cualquier cosa importante dentro de la empresa. Desde la persona que puede limpiar un piso, desde la persona en este caso que puede funcionar como en el caso de nosotros un docente, puede funcionar dentro de una fábrica como obrero, hasta la persona que está en un mando bastante alto dentro de la empresa. Todos forman parte importante y funcionan como un mecanismo complementario para que esa empresa pueda surgir y pueda, en este caso, dar sus efectos en tanto a lo que es el beneficio social, también en su contribución económica hacia toda la sociedad, ¿no? Vamos, por favor, a la siguiente lámina. Tenemos como segundo recurso el financiero. Todas las empresas disponen
de un recurso financiero para poder ejecutar sus actividades, ¿sí? Es la capacidad económica que todas las empresas tienen. Por ejemplo, podemos tener dinero en efectivo, podemos tener ingresos de diferentes tipos, tenemos también al mismo tiempo gastos, costos y créditos que podemos tener en este caso realizados en bancos, en diferentes sistemas que nos puedan dar créditos, inversiones en otras empresas, etcétera, ¿ya? Como características principales, tienen diversas formas, como ustedes acabaron de ver anteriormente, ponen en marcha al resto de recursos. Si no hay dinero, si no hay financiamiento dentro de la empresa, prácticamente los otros recursos de los cuales disponemos no funcionan. Es necesario que exista este recurso, ¿no? Provienen de diversas fuentes, ¿sí? Puede ser en este caso que sea un dinero propio, puede ser que sea una inversión de un conjunto de inversionistas, ¿sí? De acciones o de un capital que ya está preestablecido, o puede ser que yo pueda pedir créditos a diferentes bancos, a diferentes organismos, o simplemente yo tengo unos ahorros que quiero invertir. Entonces provienen de diversas fuentes, no hay un mecanismo específico para decir solamente podemos tener un tipo de ingreso, ¿sí? Su correcta gestión es imprescindible. ¿Por qué es imprescindible? Porque si se malgasta este dinero, de alguna manera se ve afectado directamente todo el conjunto de personas que laboran para la empresa y los otros recursos también que existen dentro de la empresa, que ya los veremos más adelante. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Sí, ejemplos. Algunos de esos ejemplos tenemos aquí. Por ejemplo, un crédito a un banco, ¿sí? El dinero que tenemos en caja. Por ejemplo, la compra o para la financiación de un vehículo que yo quiero dentro de mi empresa, por ejemplo, ejecutar un pedido a domicilio, entonces yo necesariamente debo tener un vehículo, ¿no? Sí, las participaciones de la empresa, que también pueden ser acciones que tengo dentro de la empresa o fuera de la empresa también, ¿ya? Son documentos importantes para poder ejecutar lo que son actividades financieras. Vamos, por favor, a la siguiente lámina. ¿Ya? Los recursos de la empresa estamos también relacionados directamente con los recursos materiales. Creo que aquí es una parte también primordial dentro de todos los recursos que tenemos, porque son los recursos que nos ayudan a que el proceso de producción salga adelante, salga a flote, ¿ya? Dispone de organización como la maquinaria, los inmuebles, vehículos, materiales de oficina, la parte de los equipos informáticos, las materias primas o simplemente los productos que compramos y tenemos almacenados en esto para posiblemente en el futuro poderlos vender, ¿sí? Algunas características destacables, los recursos materiales siempre van a ser tangibles, van a ser percibidos por el ser humano de manera física, ¿no? Se los ve, se los puede tocar, se los puede palpar, se los puede inclusive saborear si hablamos de algún tipo de medicina o hablamos de algún tipo de alimento, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos son tangibles. Pueden formar parte del proceso de creación de otros recursos, ¿sí? Es decir, podemos utilizar las materias primas justamente que estábamos viendo, pueden ser utilizadas para elaborar un nuevo producto. Si hablemos del caso, por ejemplo, de la leche, sí, que en el futuro puede ser que se transforme en yogur y gran parte también de ella se puede transformar, por ejemplo, en queso. Entonces, estas materias primas ayudan también de alguna manera a crear un nuevo producto y eso obviamente le representa un bien económico también a la empresa. Apoya el proceso productivo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos las maquinarias que generalmente, aunque no se le entreguen directamente al cliente, son importantísimas para hacer un proceso productivo. En el caso de nosotros, por ejemplo, en este momento estamos exponiendo en vivo una clase virtual, pues las cámaras que están aquí, los equipos de cómputo que estamos utilizando y todo el sistema prácticamente forma parte importante de este recurso. Apoyan al proceso, aunque se les entrega al televidente solamente una imagen, pero el conjunto de bienes que participan en este proceso son importantes para que se pueda proyectar esto. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Los ejemplos que tenemos aquí, podemos ver. Por ejemplo, tenemos aquí una fábrica, no puede ser un bien, en este caso, inmueble, ¿no? Puede ser una infraestructura, la máquina que se utiliza, por ejemplo, para fabricar camisetas, como maquinaria, la camioneta de reparto que ustedes pueden tener en un emprendimiento, en un negocio, un vehículo, o todas las prendas disponibles en el almacén, en el stock. Inclusive se llega a calcular que el insumo, como por ejemplo lo que utilizamos como hojas, como diferentes esferos, como diferentes productos que tenemos inclusive en la mesa, en nuestro escritorio, forman parte dentro de los recursos indispensables de la empresa, que son los materiales. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Ya.
Tenemos dentro de esos también los recursos tecnológicos, importantísimos actualmente. Los recursos tecnológicos no pueden quedar de lado para las empresas. En el caso de nosotros, volvemos al ejemplo de nosotros, por ejemplo, tenemos un conjunto de materiales, de herramientas que utilizamos aquí en el canal para que se pueda proceder a la producción de un material digital, y eso a su vez se transmite en vivo para ustedes, y eso nos ayuda de alguna manera a tener un proceso productivo adecuado para esto, ¿ya? Entonces los recursos tecnológicos van a ser varios. Por ejemplo, pueden ser sistemas de gestión informática, tecnologías que hayan desarrollado las empresas que sean propias de ellos mismos, los servicios de telefonía, servidores de datos, patentes tecnológicas, entre otros, ¿no? Tenemos algunos relevantes como los siguientes. Por ejemplo, los recursos tecnológicos almacenan y administran los recursos intangibles, ¿sí? Es decir, nosotros estamos mostrándole a usted un valor intangible, pero que tiene un propósito para usted, ¿sí? Entonces las empresas muchas veces entregan muchos intangibles que muchas veces las personas no lo ven como que fuera importante, pero sí lo es. Por ejemplo, un servicio de atención en un banco es intangible, pero se procesa mediante una tecnología que puede ser la posibilidad de darle a usted un crédito, la posibilidad de usted, por ejemplo, darle una tarjeta de crédito, o diferentes mecanismos, ¿no? Pero se utiliza la tecnología o una base tecnológica para poder hacer este proceso, ¿ya? Aumenta la efectividad de la organización. Todas las empresas que tienen recursos tecnológicos van a facilitar de alguna manera su propósito para poder producir, ¿sí? Es mucho más fácil producir con tecnología que sin ella. Los sueldos, suelen gestionar los departamentos de tecnologías de la información, los IT, ¿no? Dentro de algunas organizaciones existen justamente unos departamentos que se encargan de la parte informática y tecnológica. Su implantación influye decisivamente en el uso del resto de recursos. Muy bien. Tenemos la siguiente lámina, por favor. Sí, ahí tenemos varios ejemplos, ¿no? Tenemos los famosos CRM o CMS, sistemas de gestión informática, que casi todas las empresas disponen de uno de ellos. Un software propio creado por la empresa, que puede ser un desarrollo de una nueva tecnología que sea propia solamente de la empresa, ¿no? O un sistema de gestión de bases de datos, que también se los llama RMBMS, ¿ok? Es en sí uno de los ejemplos más claros que podemos mencionar. Vamos a la siguiente lámina. ¿Ya? Esta lámina la voy a pasar un poco breve por motivo de tiempo, ¿no? Los recursos intangibles de los cuales les hablaba prácticamente no conllevan a un bien físico para entregar al cliente, ¿sí? Entre las características importantes, no pueden percibirse por los sentidos, es decir, no podemos verlo directamente, no podemos palparlo, no podemos en este caso almacenarlo en un stock, pero son importantes también dentro de los recursos de la empresa. Difíciles de medir y cuantificar, porque obviamente se trata además de percepción de parte del cliente más que de nosotros mismos. El cliente percibe las cosas de manera diferente y hay que ver el mecanismo, cómo se busca para ver cuál útil o cuál necesario fue ese servicio producido para el cliente y se cumplió la satisfacción que necesitaba hacer. Marca la diferencia entre el éxito y el fracaso de muchas empresas, ¿no? A veces las empresas piensan que por vender productos de calidad muchas veces nos quedamos con la posibilidad de que no es necesario tener en este caso un proceso de atención al cliente adecuado, etcétera, ¿no? Entonces los recursos intangibles como una atención al cliente también es muy necesario. Es importante dar una capacitación al cliente interno, o sea, al trabajador. Pueden desarrollarse y mejorarse, obviamente con capacitación, con mejoramiento, con mejor maquinaria, con mejor tecnología, se va a poder mejorar en el futuro para un mejor proceso de producción. Generalmente han de ser combinados con otros factores para funcionar, ¿sí? Entre ellos tenemos, por ejemplo, un valor, en este caso intangible, puede ser que las personas trabajen multidisciplinariamente y cohesionadamente, ¿sí? Por ejemplo, el trabajo en equipo, que es muy importante. La existencia... por favor, pasamos a la lámina siguiente. Ok, gracias. Ya. También tenemos la existencia de confianza entre los trabajadores, la comunicación interna que puede existir, que haya establecido una rutina flexible y cómoda, que la marca sea vista con buenos ojos por los consumidores. Cuando una marca tiene bastante índice de aceptabilidad, obviamente tenemos un recurso intangible bastante bueno, ¿sí? Vamos a la siguiente lámina, por favor, ya estamos casi por terminar. Tenemos algunas fuentes de consulta, ¿sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Y las actividades de consolidación, muchachos, no se olviden que ustedes tienen unos grupos de 6 estudiantes máximo por aula. En este caso estamos realizando una actividad de consolidación para que estos conocimientos queden completamente claros, ¿ya?
¿Qué es lo que van a hacer ustedes cuando vengan el primer día de clases? Por favor, van a escribir un esquema, ¿ya? Los recursos que van a utilizar dentro de su empresa. Sí, incluyen los costos individuales y totales de cada uno de los elementos del cual dispone su empresa, todos los que vayan a necesitar. Aquí en la siguiente lámina, por favor, tengo un ejemplo. ¿Ya? ¿Me ayudas quitando, por favor, si hay cómo quitar la plaqueta de abajo? Sí, muy bien, muchas gracias. ¿Ya? Aquí está una tabla de costos, es una referencia personal mía, ¿no? Que es elaborada obviamente por mi persona, pero ustedes pueden modificarla, hacer algún tipo de adecuación. Tenemos una tabla de costos ahí, está descrito chofer, camarera, está la cantidad de unidades y está en este caso el costo unitario que tendría cada uno de estos. ¿Ya? Vamos a sumar todo el recurso humano que ustedes vayan a implementar en su empresa para poder hacer el proceso de producción efectivo. Acá arriba tenemos un costo al lado derecho, un subtotal, y al lado el costo total de estos suman. 400, 800 y 1000 están sumando en este caso 2200. Ahí obviamente su empresa tendrán creo que más trabajadores o más funcionarios, pero de alguna manera el subtotal se suma en la parte de arriba donde dice recurso humano al lado derecho. ¿Okay? Más abajo tenemos recursos financieros, de la misma manera tenemos un subtotal, tenemos recursos materiales, también un subtotal, ¿ya? Tenemos también recursos tecnológicos. Creo que los recursos en sí, los recursos materiales son los más complicados, se puede decir de alguna manera, o en sí necesitamos detallar más porque son los que mayor generarían costos en este caso. Todo lo que son herramientas, equipos, materiales, como los que hablábamos anteriormente, si necesitan un vehículo, si necesitan, en este caso, hacer la compra de computadoras, de hojas, de mesas, etcétera, todo ese tipo de cosas, sería importante que ustedes detallen aquí todo lo que se pueda detallar dentro de los recursos materiales. Y al último tenemos recursos tecnológicos, que obviamente yo los describí como una página web, un sistema Amadeus, que yo lo estoy poniendo como referencia al hotel que me inventé, que es Hotel Paul, como un ejemplo así superficial, ¿no? Y al último tenemos un total de todos los costos subtotales, si se dan cuenta, ¿sí? Tenemos 2200, 7000, tenemos 18500 y 1700, y aproximadamente suman un valor total de $29,400. Esperemos que la suma esté bien hecha, aunque fue hecho un poquito con el tiempo, pero creo que me parece un material bastante importante para que ustedes puedan elaborar. ¿Ya? Muchas gracias, jóvenes. Ha sido un gusto estar con ustedes, compartir con ustedes. Esperamos haber respetado los 20 minutos y pronto estará el profesor Johnny Mera con la asignatura de inglés para los octavos, ¿verdad? Sí, para los octavos. Así que en breves minutos, por favor, no se desconecten, que estamos enseguida con ustedes. Muchísimas gracias, un buen día. Publicitario.